¿Cómo estás, Gonzalo? Me alegro de verte. Bienvenido. Hija, pues encantado de estar siempre contigo, ya lo sabes, y nada, dispuesto a que tengamos un diálogo sobre los temas que propones, que siempre me parecen muy interesantes. Gracias por pasar de nuevo por este canal. Bienvenido. Hoy programa muy especial. Vamos a hablar del Maestro Jesús de Nazaret. Es la figura central del cristianismo, cuya Ujú. existencia física o no ha generado infinitas obras y discusiones. Nuestra idea es sencillamente degustar algunas de sus parábolas y sentir cómo son perfectamente actuales y aplicables hoy en día. ¿Qué simboliza para ti, Gonzalo, ese maestro cuyo nacimiento pues, se va a conmemorar en pocos días? Pues mira, yo creo que es el ser humano, ¿no?, con mayor nivel de conciencia que ha pisado la Tierra, ¿no? Eh, Como tú bien dices, para los que profesan la fe cristiana, pues es Dios mismo, ¿no?, hecho hombre, ¿no?, de alguna manera. Y para los no cristianos, pero para los místicos, por ejemplo, de otras tradiciones, pues se le considera lo que ellos llaman un avatar, ¿no? Entonces, bueno, me da lo mismo en el buen sentido de la palabra, porque a mí lo que me interesa de Jesús, más que todavía su figura, ¿no?, pues son sus enseñanzas, ¿no? Yo creo que Jesús nos muestra el camino al Padre y además, como tenía un nivel de conciencia pues tan altísimo, ¿no? Pues fíjate que así como otros textos o tradiciones espirituales tipo la filosofía perenne, los Vedas, los Vedantas, en fin, han tratado de temas sobre la composición universal o incluso la psicología espiritual, yo creo que el mensaje de Jesús se centra en el amor, ¿no?, que es lo más importante de todo, ¿no? Y bueno, sobre la figura de Jesús, aunque pues, ya te digo que lo más interesante ahora es que hablemos de sus enseñanzas, ¿no? Pero sobre la figura de Jesús fundamentalmente hay pues tres opiniones, ¿no? Una es un ser humano de mucho nivel de conciencia, ¿no? Otra es un avatar, ¿no? Es decir, una conciencia de otras dimensiones que se encarna para ayudarnos, servirnos y enseñarnos. Y otra visión es que es, bueno, pues Dios mismo hecho hombre, ¿no? En definitiva, lo importante para mí es que entendamos, comprendamos y sigamos sus enseñanzas, ¿no? Eso es lo que Mm. es más importante. Y bueno, creo que eso es lo más interesante Sí, de la figura de Jesús, ¿no? Que es el camino al Padre de alguna manera, ¿no? Nos muestra el sí. camino. Mm. Vamos a la primera parábola, Gonzalo, una de las más conocidas de Jesús de Sí, Nazaret, la parábola de los talentos. Vamos a sí, recordar qué se narra en los evangelios. muy bien. La parábola de los talentos. Encontramos el texto bíblico en Mateo capítulo 25 y en Lucas capítulo 19. El reino de los cielos es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de un tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se alegró con los 2 primeros y les dijo: ya que habéis sido fiel en lo poco, voy a poneros al frente de mucho. Al pedirle cuentas al tercero, éste le dijo a su señor: me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Pero a él le quitó el talento y se lo dio a los otros 2. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Dice Gonzalo que todos y cada uno de nosotros hemos recibido un don o varios, y Sí. para mí lo más esencial a mi entender es que en lo recibido, en ese talento que recibimos, está también la fuerza y está la capacidad necesaria para que dé frutos, ¿verdad? Para que crezca y se multiplique. Fíjate, cuando era yo un hombre joven y escuchaba esta parábola, quizá la interpretaba de otra forma, ¿no? Ahora ya, para mí está claro
que esta parábola está directamente relacionada con los famosos niveles de conciencia, ¿no? Claro, esos talentos para mí son los niveles de conciencia, ¿no? Claro, en el nivel de conciencia más bajo, ¿no? El que recibe un talento, ¿no? Claro, lo primero que existe es que estamos llenos de miedos, ¿no? Porque, claro, en el nivel de conciencia bajo todavía no hemos, de alguna manera, descubierto el amor, ¿no? O no estamos todavía en camino de comprender o practicar qué es el amor. Y lo contrario al amor es el miedo, ¿verdad? Entonces es lógico que en los niveles de conciencia bajos pues haya un componente de miedo, ¿no? Y ante ese miedo, pues este hombre pues entierra el talento, ¿no? Y no trabaja sobre él ni con él, ¿no? Y, y bueno, eso es normal. Los niveles de conciencia bajos tienen una enorme dificultad, ¿no? Para comprender el amor, la realidad espiritual y, bueno, otras virtudes que se asocian a ello, ¿no? Es un poco la misma dificultad que tiene un niño pequeño en aprender álgebra, ¿no? Que por muy listo que sea, pues a lo mejor todavía no tiene el cerebro desarrollado y para comprender ideas abstractas, pues tiene que crecer un poco más, ¿no? Los otros dos casos, ¿no? El que le da 5 o el que le da 10, sí ya pueden poner a producir, ¿verdad? Esos talentos, porque una vez que vamos subiendo de nivel de conciencia, claro, el desarrollo espiritual se hace mucho más rápido. No sé si me Mm, explico, ¿no? Porque hay menos resistencia, porque la alta vibración ya te permite conectar, y en fin, y además porque el miedo va desapareciendo. Y bueno, pues tú comprendes que tienes que actuar porque solo se crece actuando, ¿no? Y también comprendes que en esa actuación, para que esté alineada con el amor, ¿verdad? Pues tienes que dar lo mejor de ti misma o de ti mismo y luego dejar los resultados en manos de Dios, ¿no? Que es el que determina qué conviene que ocurra para el crecimiento de las almas, porque esto es una escuela de almas, ¿no? Entonces, para mí la parábola pues es muy brillante, ¿no? Porque precisamente nos muestra eso, ¿no? Nos lo muestra, claro, con el lenguaje que en aquella época pues podía ser comprendido, ¿no? claro. Claro, pero en mi opinión, y esto es una opinión personal, por supuesto, en la que puedo estar equivocado y seguro que hay muchas otras personas más cualificadas para interpretarla de otra forma, pero en mi opinión esto es una parábola sobre los niveles de conciencia, ¿no? Y qué significan y qué capacidades hay en cada nivel, ¿no? Y entonces es una interpretación que, por otro lado, tampoco he escuchado mucho por ahí, ¿no? Pero para mí es la correcta, ¿no? No. Además, esta tercera persona que dice que actúa por prudencia. Claro, bueno, Claro. claro, es que verás, Manuela, hija, la diferencia entre la prudencia y el miedo es muy pequeñita. Es un poco como tantas veces en la espiritualidad, ¿no? Que vamos como caminando por el filo de la navaja, ¿no? Es porque por aquí mal, pero en el filo bien, ¿no? Que es, entonces, claro, igual que la diferencia, por ejemplo, entre el orden y el control es muy pequeña, pero el orden es una gran virtud espiritual y el control es un defecto egoico, ¿no? Mm, Pues con esto de la prudencia y el miedo pasa lo mismo. El miedo es lo contrario al amor y es una limitación egoica que todos tenemos, ¿no? Mientras que la prudencia es una gran virtud espiritual porque te permite un poco considerar las consecuencias de tus actos antes de hacerlos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces disfrazamos el miedo de prudencia, ¿no? mm, Y en eso, claro, eso más que una ciencia, fíjate que es un arte casi, ¿no? O sea, y es el desarrollo espiritual el que te va dejando cada vez más claro cuándo estamos actuando desde el miedo o cuándo estamos siendo prudentes, ¿no? Y claro. ahí es conveniente no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque engañarte a ti mismo, pues es uno de los, digamos, de los obstáculos más importantes que existen, en mi opinión, al desarrollo espiritual, ¿no? Mm, Entonces, claro, él dice, no, yo es que fui prudente. No, no, pero yo creo que él fue más que prudente, miedoso, ¿no? claro. Y Y por la prudencia lo has perdido y te lo han quitado, ¿no? Lo claro, contrario a esto, Gonzalo, sería otro momento de los evangelios que dice, pedid y se os dará. claro, Aquí no se te quita, aquí se te da, pero claro, se te da, como tú dices, en el nivel de vibración que que tú tengas. estés, claro, en el nivel de correspondencia, ¿no? Porque Mm,
O sea, Dios no se va a saltar sus leyes. ¿Me Puedes explico? engañar al universo, ¿no? No, no, porque además si se saltara sus leyes, la creación se desorganizaría, ¿no? Entonces, la creación está hecha con unas leyes universales de las cuales hemos hablado en alguna Mm, ocasión, y esas leyes son de obligatorio cumplimiento y además matemáticamente preciso cumplimiento en todo el universo. Por lo tanto, a cada uno se le da según puede recibir, ¿no? Y eso también tenemos que tener claro cuando dice pedir y se os dará. Hombre, en fin, pedir crecimiento espiritual, pedir unión con Dios, pedir avance espiritual, por supuesto. Claro, pedir un Ferrari rojo para tenerlo en el garaje, eso ya no sé si entra dentro de la parábola, ¿sabes? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde lo estás pidiendo, verdad? Claro, ¿De claro, dónde, claro, no? claro, claro. Vamos a Lucas capítulo 14 ahora, Gonzalo, es la parábola del hijo pródigo. Ok. La parábola del hijo pródigo. Encontramos el texto bíblico recogido en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 15. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó la herencia. Cuando hubo gastado todo, sus supuestos amigos se fueron y no lo ayudaron, y sobrevino un hambre extrema en aquel país. Comenzó a pasar necesidad. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Y levantándose, partió hacia su padre. Pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Tráete el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Gonzalo, esta parábola nos recuerda el amor infinito del Padre de Dios hacia sus hijos. Nos recuerda varias cosas, en mi opinión. Esa es evidentemente una de ellas, ¿no? O sea, por supuesto, todos cometemos errores, hemos venido aquí a cometer errores para crecer. Cuando cometemos un error, hacemos menos eficiente nuestro crecimiento espiritual porque nos desviamos de la ley, ¿no? Cometer un error es desviarte de la ley del amor o actuar en contra de la ley del amor o como lo quieras llamar, ¿no? Y lo que esto nos demuestra es que Dios nunca le retira su afecto a sus hijos, aunque hagan todo lo contrario, ¿verdad? De lo que deben hacer para crecer y para aprovechar el curso, ¿no? Que están haciendo, ¿no? Fíjate que muchas veces me pregunta la gente cómo educar mejor a los hijos, ¿no? Y yo siempre digo, pues venga, vamos a fijarnos en cómo lo hace Dios, ¿no? Que seguro que comete menos errores que nosotros educando a los suyos, ¿no? Ujú. Fíjate, yo siempre observo tres características que ocurren, ¿no? En la escuela de almas, que a veces, pues, no las cumplimos nosotros cuando educamos a nuestros hijos, ¿no? Una es que una de las características es que Dios nos da mucha libertad, ¿verdad? Y nos da mucha libertad sabiendo que podemos hacer un mal uso de ella, ¿verdad? Y a veces nosotros a nuestros hijos no les damos suficiente libertad para que no se equivoquen. No sé si me explico, ¿no? Para que no metan la pata, para que no cometan errores, ¿no? La segunda característica es que una vez que nos da esa libertad, no nos quita de en medio las consecuencias del error. Es decir, cuando nos equivocamos, nos hace vivir las consecuencias de ese error para que podamos aprender de él y para que podamos aprender que cometiendo ese tipo de errores, pues no somos más felices, no tenemos más paz y nos desviamos de la ley, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, cuando nuestros hijos cometen errores, intentamos taparlos, ¿no? Que no vivan las consecuencias? Por ejemplo, hacer una gamberrada en el colegio
y vamos a hablar con el director para que no lo expulsen o no lo castiguen o lo que sea. O sea, que intentamos evitar las consecuencias, ¿no? Y la tercera característica de la educación de Dios a sus hijos es que nunca les retira el afecto, ¿ves? Que también se expresa en esta parábola. Y nosotros a veces con nuestros hijos, pues cuando hacen todo lo contrario, lo que nosotros les decimos que deben hacer para que su vida vaya mejor, pues nos enfadamos y les dejamos de hablar o yo qué sé, ¿no? Les retiramos el afecto, por así decirlo. Es decir, no, no les dejamos vivir su destino, ¿no? Esa para mí es la primera enseñanza de esta parábola. Y luego hay otra que tiene que ver con el perdón, ¿no? Porque claro, el padre perdona al hijo, ¿no? Perdona la afrenta, ¿no? Fíjate, aquí creo que es importante destacar lo siguiente, ¿no? Hay dos tipos de perdón que nosotros podemos utilizar, ¿no? El primer tipo yo le llamo el perdón superficial, ¿ves? Y entonces consideramos que fulano, el que sea, ¿no? Nos ha hecho una afrenta y nosotros que nos encontramos moralmente superiores, pues decidimos no retaliar. No sé si me explico, ¿no? Decidimos pasarlo por alto, perdonarlo, llámalo como quieras. El problema que tiene ese perdón superficial para mí es doble, ¿no? Por un lado, cuando perdonamos superficialmente, todavía no hemos comprendido cómo funciona la ley universal, ¿no? Pero en segundo lugar, el problema de ese perdón superficial es que puede ser un perdón selectivo, ¿no? Porque a lo mejor hoy decido perdonar esto, pero mañana no lo otro, ¿vale? Entonces, cuando vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual, nos damos cuenta de una cosa muy importante, que es que no hay nada que perdonar. ¿Verdad? Porque al padre del hijo pródigo no le hubiera ocurrido eso, que su hijo se rebelara, se fuera, ¿no? Desde el sitio que le correspondía, si él no tuviera que aprender algo de ello, por ejemplo, a perdonar al hijo. No sé si me explico, es decir, a nadie le ocurre nada con lo que tú no seas correspondiente, ¿no? Entonces, si te ocurre algo es porque eres correspondiente con que te ocurra y porque debes aprender algo de ello, ¿no? Porque toda la creación tiene, en mi opinión, un motivo pedagógico, ¿no? Mm, Claro que hay que aprender lo que viene a enseñarte. Prueba de que necesitas que te ocurra lo que a veces nos ocurre es que no es agradable para nuestro ego y muchas veces nos quita la paz, ¿no? Entonces, mm, prueba de que te quita la paz es que necesitas la lección, porque si no necesitaras la lección, eso que ocurre no te quitaría la paz, ¿no? mm, Por lo tanto, el perdón profundo es pasar del victimismo a la autorresponsabilidad y darte cuenta de que todo lo que te ocurre a ti, con independencia de lo que sea o del instrumento que el universo use para que te ocurra, es algo que tú necesitas para crecer, ¿no? Y es el único lugar, el único sitio desde donde se puede perdonar 70 veces 7, ¿no? Como te mm, dice el Evangelio, porque realmente tienes que darte cuenta de que es que no hay nada que perdonar y por lo tanto, como no hay nada que perdonar, pues todo está perdonado, ¿verdad? mm, Y pero claro, ese tipo de actitud de perdón, por así decirlo, profundo y generalizado, solo la usamos, ¿no? O solo la vivimos, pues cuando tenemos ya un cierto grado de desarrollo espiritual y de comprensión de cómo funciona el universo, ¿no? Y por lo tanto, para mí son las dos enseñanzas o las dos conclusiones, ¿no? Que podemos sacar de esa mm. parábola. Parece, Gonzalo, como que hasta que no nos sentimos realmente desesperados, no aclamamos a Dios, no nos Claro, abrimos a recibir. Y por claro. otro lado, necesitamos vivir como vive el Hijo, constatar pues la imposibilidad de vivir sin Dios, ¿no? Separado, claro, De vivir claro. separado, ¿verdad? Así es, Es así el es. juego de la vida. Así es, bueno, mira, he escuchado a muchos maestros espirituales decir que de la dedicación al crecimiento espiritual y el deseo, la intención de unión con Dios solo viene de dos sitios, ¿no? O lo haces o por inspiración o lo haces por saturación, ¿verdad? Mm, Y dicen que en el 90 y tantos % de los casos es por saturación, ¿no? Por eso el crecimiento del ser humano es más lento de lo que a veces podría ser, ¿no? Porque muchas veces, pues, claro, para aprender la ley tenemos que aprender lo que no funciona, ¿verdad? Y bueno, pues este tipo de situaciones son las necesarias para aprender lo que no funciona.
por eso nos lleva tanto tiempo, ¿no? Pasar del nivel más bajo de conciencia al más alto, ¿no? Bueno, que hacen falta pues muchos cursos, ¿no? Y de alguna manera que a un niño pues no puede hacer todo el bachillerato en un año, ¿no? Porque es difícil asimilar toda la información en un año y por eso se necesitan los años que se necesitan, ¿no? Para terminar el bachillerato, ¿no? Pues con el crecimiento espiritual es un poco parecido. Mm. Vamos a escuchar ahora la parábola del vino nuevo en odres viejos. Parábola del vino nuevo en odres viejos, encontrada en Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5. Nadie corta un trozo de un vestido nuevo para arreglar un vestido viejo. De hacerlo así, echará a perder el vestido nuevo. Además, el trozo nuevo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres revienten, y tanto el vino como los odres se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos, y nadie que beba vino añejo querrá después beber el nuevo, porque dirá que el añejo es mejor. Claro, para poner un poco en contexto, Gonzalo, esto es una práctica que se hacía en aquellos tiempos, que se Mm, vertía el vino nuevo en recipientes de cuero nuevo, digamos, mm, porque estos se estiraban y de alguna manera soportaban bien la expansión de gases en el proceso de fermentación. Si ponían ese vino nuevo en los odres viejos, que ya mm, estaban rígidos, se claro, derramaba porque esos odres no se podían estirar más. claro, fíjate, yo como entiendo esta parábola es de la siguiente forma, ¿no? Es decir, para realmente llegar a una comprensión espiritual nueva, ¿verdad? Porque esto es una enseñanza que se repite más veces en el Evangelio, ¿no? No Mm, es la única vez en lo que esto se trata, ¿no? Eh, Realmente tenemos que tener una mente flexible para poder ampliar nuestro contexto mental, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que cuando el contexto mental no es flexible y no estamos dispuestos a ampliarlo, ¿verdad? Pues entonces se produce lo que se llama rigidez mental. Y la rigidez mental tiende a proteger el conocimiento, no a mejorarlo. Pero claro, Cristo viene a decirnos que Él viene a derogar de alguna manera la cultura antigua y enseñarnos una nueva manera de pensar y de vivir y de sentir, ¿no? Que está más relacionada con la ley del amor. Y para eso tenemos que disponernos a abrir nuestras mentes, ¿verdad? Para que podamos hacer real en nosotros, ¿no? La realidad espiritual, cosa que le cuesta mucho al ser humano, porque como el alma se ha metido en un traje de buzo, ¿verdad? Este traje de buzo tiene unos sentidos físicos y nos presenta una realidad que es fisicalista. Claro, todo el mundo da realidad a la mesa en la que estoy apoyado, ¿no? Pero a lo mejor menos gente da realidad a la realidad espiritual, es decir, por ejemplo, al alma, ¿no? O a otras dimensiones en el universo o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir esta parábola es que para poder comprender y para poder, digamos, como te digo, incluir, ¿no? Dentro de nosotros, sin que estalle, ¿no? Nuestro- la nueva información, ¿no? Las nuevas enseñanzas que Jesús nos aporta, pues tenemos que ampliar nuestro contexto mental para hacer más real la realidad espiritual en nosotros, ¿no? Porque también habla muchas veces, en otras ocasiones, de la necesidad de descubrir ese reino interior, ¿no? Pues claro, descubrir el reino interior es lo mismo que hablar de la iluminación, o lo mismo, simplemente son distintas palabras en distintas culturas, pero es fundamentalmente ese salto de comprensión, ¿no? Que se nos da cuando hacemos desarrollo espiritual, en el que nosotros ya nos identificamos más con el alma y no con el resto del ego, ¿no? Porque claro, cuando nos identificamos con el ego, pues nuestra visión de la realidad es muy fisicalista, además nos llenamos de miedos, eso hace más difícil que florezca el amor, ¿no? Pero cuando nos identificamos con lo que verdaderamente somos, ¿no? Que es el cuerpo espiritual o alma, lo que va a durar para siempre, ¿no? Bueno, pues en ese caso es cuando empezamos a ver el resto de nosotros como un ello, no como un yo, ¿verdad? El yo lo subimos para arriba, ¿no?
Y yo creo que para poder hacer eso necesitamos abrir nuestro contexto mental, ¿verdad? Porque muchas veces no somos conscientes de las limitaciones que el contexto mental que manejamos produce en nosotros, ¿no? Bueno, si no obtenemos los frutos adecuados, ¿no? De nuestro actual contexto mental, pues tenemos que estar dispuestos a ampliarlo, ¿no? Y por lo tanto, que esta nueva información, ¿no? que nos trae Jesús, pues pueda ser recibida, ¿no? En un recipiente nuevo y limpio, porque hemos soltado, no sé, pues todos los condicionamientos culturales, etcétera, pues que vienen del pasado, pero que realmente no nos han producido tampoco tan buenos frutos, porque si no, mira, hasta al día de hoy la humanidad sigue en guerra, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Sí. Entonces algo pasa, ¿no? Que no podemos recibir el vino nuevo, o sea, el mensaje de Jesús, ¿no? Si nuestra mente, ¿verdad? Está muy fijada en información de culturas antiguas pues que no es correcta desde el punto de vista del alineamiento con la ley del amor y que no produce buen fruto, ¿no? Y en lo práctico, Gonzalo, sería liquidar el pasado, no arrastrar nada de lo Claro, antiguo, ¿verdad? claro, sería limpiarlo, ¿no? Mm. Porque fíjate que, claro, el pasado no lo vas a modificar porque ahí está, ¿no? Pero sí lo tienes que limpiar. ¿En qué sentido lo tenemos que limpiar? Bueno, pues hay mucha gente que vive hoy, ¿no? Pues frustrada por el pasado ¿sabes? O con traumas por cosas que le han ocurrido o dejado de ocurrir, ¿no? Lo que sea, ¿no? Claro, y eso es normal si se vive la vida desde el ego, ¿no? Pero claro, si aprendemos a vivir la vida desde el alma, entonces comprendemos que todo lo que nos ha pasado o ocurrido en el pasado era necesario para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y que eran oportunidades de crecimiento, no problemas. Entonces, cuando tú puedes mirar a tu pasado no con remordimiento, ¿no? O con rechazo, ¿no? Sino con agradecimiento, a pesar de que hayamos pasado por algunas situaciones difíciles o complicadas, pero con agradecimiento, porque ese pasado ha estado ahí para que podamos aprender de él y crecer, pues claro, cambia nuestra perspectiva, ¿no? Es muy común en la humanidad, ¿no? Que las personas que yo trato, que o vivan en el pasado con remordimiento o la mente esté o en el pasado con remordimiento o en el futuro con angustia, ¿no? O con preocupación, pero nunca centrada en el presente, que es donde podemos actuar y crecer, ¿no? En ese momento, ¿no? Y por lo tanto, claro, esto que tú dices es muy importante porque si queremos tener el odre limpio, tenemos que tener el pasado limpio, ¿no? Mm. Y eso es un trabajo de comprensión espiritual, ¿no? Una vez más es salirnos de ese paradigma de la víctima que tanto nos gusta a todos manejar porque nos da un juguillo, ¿verdad? A pasarnos al paradigma de la autorresponsabilidad, que es decir, mira, ya sé que no todo lo que me ha pasado, ocurrido en el pasado ha sido ideal o lo que el ego quiere, ¿no? O lo más cómodo del mundo, pero si ha ocurrido, primero mi alma ya lo había aceptado antes de venir porque el amor es libre y los cursos se aceptan, ¿me explico? Y segundo, es lo que me convenía para crecer. Claro, si lo ves así, ya le estás dando, no sé, un significado muy Claro. diferente, ¿no? A ese pasado. Y bueno, pues es también, claro, es lo que se refiere a esta enseñanza, ¿no? Decir, Mm. oye, o limpiamos el recipiente de alguna forma, o la información nueva pues no va a poder florecer en nosotros porque va a estar condicionada por todos esos conflictos internos, emocionales, etcétera, que traemos del pasado, ¿verdad? O de cursos anteriores y que ahora tenemos que sanar, ¿no? O Claro, sea, sí, es sí, así realmente todo el sí, mensaje de Jesús, ¿eh, sí, Gonzalo? claro, Llama a una ruptura de las viejas claro, maneras y a una claro, aceptación de la nueva vida claro. espiritual. Para mí, entender lo que decías, desprendiéndote de todo lo anterior. En eso es radical su mensaje. Sí, no, o sea, vamos a ver, su mensaje es el más radical de todos los mensajes, pero en este caso uso la palabra radical en el buen sentido de la Mm, palabra radical, ¿no? Porque el amor es radical. O mm. sea, ¿no? O sea, yo no conozco nada más radical que el amor. O sea, es el amor o nada, no sé si me explico, ¿no? O el amor o el desastre, no sé si me explico, ¿no? Porque Fíjate. solo hay amor.
solo. Claro, fíjate si eso es radical, pero claro, fíjate que hasta en la doctrina cristiana o no, católica, pues Benedicto XVI pronunció una frase muy famosa, ¿no? Vamos, creo que la escribió, ¿no? No la pronunció, la escribió, ¿no? Decía, Dios es la realidad. Claro, es exactamente lo que tú acabas de decir. Solo existe el amor. No sé si me explico. Y entonces lo contrario, ¿sabes? Lo contrario al amor no existe ni puede existir. Otra cosa es que el amor haya que aprenderlo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Claro, y Pero, lo que decimos siempre, Gonzalo, no es miedo, es solo un déficit de amor. Pero claro, no es miedo, el miedo es falso, claro. siempre es falso. Claro, es como cuando me dice, cuando pronuncias la palabra oscuridad, ¿no? Mm, La oscuridad no es lo contrario a la luz, la oscuridad es la ausencia de luz, ¿no? Entonces, por lo tanto, a nuestra mente siempre le gusta pensar en términos dualistas, ¿no? sí. Esto o aquello, ¿no? Mientras que el amor es esto y aquello, pero no es nada contrapuesto a nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede haber ausencia de amor, pero no puede haber lo contrario al amor. Claro. Es importante. Mm. Vamos ahora, Gonzalo, a escuchar la parábola de la casa edificada sobre roca. Parábola de la casa edificada sobre roca. La encontramos en Lucas capítulo 6 y en Mateo capítulo 7. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os diré a quién se parece. Se parece a un hombre que al edificar una casa cavó muy hondo y puso los cimientos sobre la roca. Al venir una inundación, el río rompió contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba bien edificada. El que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. Rompió contra ella el río y enseguida se derrumbó. Y fue tremenda la ruina de aquella casa. Es hallar, Gonzalo, los fundamentos de la existencia, ¿verdad? Hallar los Sí, fundamentos de la vida y de ti misma. ¿Quién eres? Ese conócete a ti mismo, porque si no claro. vas a creer que esos fundamentos te lo tiene que dar el otro o lo tienes que encontrar fuera de ti. Por supuesto, esa es una de las enseñanzas que tenemos que sacar de esto, de esta parábola, ¿no? Pero hay más. Mm, Fíjate que al principio de la parábola Jesús lo que nos dice es, oye, o sea, no me interesa tanto que me adores, lo que me interesa es que comprendas las enseñanzas y las pongas en práctica. Fíjate que sobre esto hay otra enseñanza también muy conocida, ¿no? En Mateo, en San Mateo, donde Jesús le dice a sus discípulos, no todo el que dice Señor, Señor, es decir, no todo el que reza, me adora, practica, encontrará el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? mm, En esta parábola de la casa lo vuelve a repetir. sí, El que hace mi voluntad, hacer lo que yo os digo, ponerlo en práctica, ¿no? Bien. Y luego distingue entre las personas que tienen curiosidad, digamos, espiritual, ¿no? Y leen alguna cosa o escuchan conferencias o buscan información. Y lo que nos dice es que eso está muy bien, claro, es el primer paso, ¿no? Pero no es suficiente porque mm, lo necesario es ponerlo en práctica. Porque claro, hasta que no lo ponemos en práctica, pues se queda en una comprensión intelectual. Pero lo que Jesús nos pide es que vayamos más allá, es que lo verifiquemos en nuestras vidas, o sea, que se convierta en sabiduría, mm, no solo en comprensión intelectual, ¿no? Porque si no, te encuentras muchos casos de personas que dan unas, no sé, conferencias estupendas o sermones fantásticos y luego llegan a su casa y se lían a gritos con la familia, no sé si me explico, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, lo que Jesús nos está diciendo, en mi opinión, claro, es que no solo tenemos que escuchar y comprender su mensaje, sino que tenemos que vivirlo, porque solo cuando verificamos algo, cuando lo vivimos, ¿verdad? Es cuando nos damos cuenta de la dificultad de las cosas. Esto me recuerda que pongo siempre este ejemplo, pero es que es un ejemplo muy, muy claro que se viene a la cabeza, ¿no? Digo, oye, si una persona quiere aprender a jugar al golf, yo primero le doy una clase teórica, ¿no? Mira, por aquí, no por acá, ¿no? Lo que sea. Pero hasta que él no se pone delante a dar una bola,
no comprende la dificultad de poner en práctica, no sé, y no hay manera que le dé a la bola, ¿no? Desde luego. Y luego el golf es un buen ejemplo espiritual por otras dos cosas, porque claro, hay otra enseñanza muy importante en el Evangelio sobre los frutos, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Pues claro, cuando le pegas a la bola, según vuela, ya has visto qué tal la has pegado, ¿no? Claro, lo O vas a sea, ver que esto, inmediatamente. claro, tienes un feedback inmediato, ¿no? Y luego, otra cosa que me interesa del golf como ejemplo, ¿no? De crecimiento espiritual es que es el único deporte que al menos que yo conozca que tiene handicap, ¿no? O sea, claro, entonces, claro, es como los niveles de conciencia. Claro, una persona con handicap 18 no le va a pegar a la bola igual que una de handicap 2, ¿no? O profesional o scratch, ¿no? Y por lo tanto siempre lo uso como ejemplo para el crecimiento espiritual porque me parece, el otro día de hecho estaba hablando de espiritualidad y crecimiento espiritual con un profesional de golf y nos reíamos mucho, ¿no? Por cómo el golf puede servir de ejemplo para esto, ¿no? O sea que esta parábola lo que nos dice es, sí, escuchar lo que os digo, aprender, pero ponerlo en práctica, ¿no? Si no lo pones en práctica, luego te ocurre la vida. Y fíjate que esto yo lo tengo verificado, que es cierto, ¿no? Porque a veces pues he tenido que hablar, ¿no? O bien a verme personas que son expertos meditadores o personas muy rezadoras o lo que sea, y luego les ocurre la vida y pueden perder la paz, porque a lo mejor no han desarrollado tanto la comprensión espiritual y desde luego no han adquirido el hábito de ponerlo en práctica, ¿no? Porque claro, lo que ocurre, y esto seguro que te ha pasado a ti y a mí y a todos, y si no es así me corriges, pero lo que ocurre cuando tú empiezas a comprender espiritualmente mejor las cosas es que todavía tienes patrones del pasado, ¿verdad? En tu ego, en tu manera, tus hábitos, que cuando te ocurren ciertas cosas, pues todavía pierdes la paz y te lleva un tiempo, ¿verdad? De volver al centro. Y tú habrás experimentado con tu propio crecimiento que ese tiempo que te lleva a volver al centro, ¿no? Cada vez se hace más corto, ¿no? Cada vez más corto. Hasta que llega un momento que ya es automático, o sea, que ya no pierdes la paz porque has practicado tanto, ¿verdad? Y has Y porque comprendido. eres llevada, ¿verdad, Gonzalo? Hay un momento Claro, como si el sí, espíritu ya tomara la iniciativa. exacto, La sensación es esa. pero tú tienes que, sí, esa es evidentemente la sensación y está muy bien visto por tu parte, muy bien expresado. Pero para que eso pueda ocurrir, insisto, Dios no se salta sus leyes. Tú tienes que quitar tus interferencias para que el espíritu pueda tomar la iniciativa. Es de alguna manera, por eso al final es lo mismo, es que te identificas con el alma, que dejas que el alma actúe, que empiezas a actuar desde ese centro operativo superior en vez de los más bajos del ego, pero eso lleva su práctica, porque claro, nosotros estamos acostumbrados desde pequeños a vivir desde el ego, esa es la realidad, o sea, nadie puede esto negarlo, ¿no? Y claro, el salirse de ahí, ¿no? Y para entrar en el otro centro operativo, pues lleva un tiempo, ¿no? De aprendizaje primero y de práctica después, ¿no? Por eso fíjate que yo estoy de acuerdo con Smelling y con otros maestros espirituales cuando dicen que el crecimiento espiritual lo tenemos que basar en tres patas, ¿no? La primera pata es la información correcta, claro, escuchar la enseñanza. La segunda es ponerla en práctica, ¿no? Que es de lo donde se centra esta parábola, ¿no? Dice, claro, Ujú. si no pones en práctica la enseñanza espiritual, pues estás construyendo sobre barro, ¿no? Sí. Tu Tu casa se castillo va a caer. espiritual, tu cara se va a caer en cuanto te ocurra la vida. No sé si me explico, ¿no? Tengas una desgracia, pase lo que sea, ¿no? Pero si la construyes sobre cimientos firmes, es porque estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo, lo que estás escuchando, ¿no? Y cuando lo intentas poner en práctica es cuando realmente descubres qué te falta todavía, ¿no? Cuán Mm. profunda es tu comprensión o cómo has conseguido de alguna manera cambiar los hábitos del pasado, ¿no? Y luego hay una tercera pata, de la que no habla en concreto esta parábola, pero que es sí, una pata importante en el crecimiento espiritual, que es la gestión de la energía. Porque claro, yo puedo tener una gran comprensión espiritual porque llevo miles de horas escuchando a los maestros espirituales, a Jesús, leyendo el Evangelio, tal, y ya he comprendido, por lo menos intelectualmente, tal. Puedo llevar incluso miles de horas de práctica y en condiciones normales
pues puedo estar perfectamente preparado para poner en práctica lo que haga falta para no perder la paz ante los avatares de la vida y para que la riada no se lleve la casa, ¿no? Pero claro, si no gestiono bien mi energía y me encuentro en un momento con energía baja, pues entonces no puedo poner en práctica, o sea, no puedo expresar, ¿verdad?, lo que he aprendido, ¿no? O lo que he En eso practicado. insistes tú mucho, Gonzalo, la Sí, sí. energía, porque No, todo lo otro está muy bien, pero si no tenemos esa energía a punto, digamos, no hay nada que no hacer. podemos avanzar. No, y fíjate que eso una vez más en el golf lo hemos comprobado. Tenemos una figura como Tiger Woods, que digamos información correcta del golf debería tener bastante porque fue el número uno muchos años. Práctica, pues imagínate, ¿no? Perdona, muchísima, ¿no? Pero en cuanto empezó a, bueno, desordenar su vida personal, pues no dormía bien por la noche, se medicaba, bueno, no volvió a ganar un torneo, ¿no? Claro. Claro, entonces, pues esto mismo ocurre con el crecimiento espiritual, ¿no? Es decir, hombre, esto lo he notado yo muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco, hace mes y medio, pues se me mudaron a casa pues, un hijo con 5 nietos y, ¿sabes? Un par de meses porque se les retrasaba la entrega de su casa nueva y tal. Claro, los niños van al colegio, se cogen todo tipo de virus y de cosas. Y no sé, entre el cansancio de mis actividades y encima multiplicado por la convivencia familiar y tal, y los nietos que se te suben encima, porque ahora las personas adultas más o menos te respetan el espacio, pero los nietos se te suben encima, ¿no? Y bueno, pues me pegaron una bronquitis fuerte y estuve 2 semanas que tuve que cancelar, ¿no? Pues Claro. claro, mis conferencias previstas o mis actividades previstas porque no tenía la energía para poder dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Mm, Entonces, eso se nota. Entonces, la energía vital, que es el tesoro más grande que tenemos, porque acuérdate que cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener, pues claro, nos interesa tener la energía vibrando alta todo el rato para poder comprender sí, y para poder practicar, ¿no? Entonces, claro, si yo voy a practicar al golf y me duele la espalda, las pies, es que no doy una. ¿Sabes? Entonces, el asunto está que sí, que la energía vital es muy importante, por eso lo menciono, ¿no? Porque esta parábola, que es muy buena, como todas las demás, pero nos habla fundamentalmente de las dos primeras patas, ¿no? sí. Que es la comprensión adecuada, escuchar la palabra y luego afianzarla sobre roca con la práctica de lo Mm. que aprendemos, ¿no? Pero hay Y el otras Padre es el patas. Padre, la roca, el reino es la roca. En Claro, el y Nuevo todo, Testamento, y Gonzalo, Cristo es la piedra angular, también se sin habla, la duda, piedra sin duda, angular. sin duda. Es que además eso es así, o sea, Cristo sabe perfectamente que todo viene de la fuente, es que además lo dice 80 veces en el Evangelio, no una, ni dos, ni tres, ¿no? He venido a hacer la voluntad del Padre. Para que cuando Cristo dice el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Eso lo han dicho muchos místicos, no solo Cristo. Eso, o sea, el Padre y yo somos uno no significa exactamente yo soy el Padre, ¿sabes? Lo cual yo no niego que lo sea, no sé si me explico, pero Mm, digo que no se puede inferir de esa afirmación, porque esa afirmación, insisto, la han pronunciado muchos místicos, ¿no? Oye, sin ir más lejos, yo soy un pobre hombre, yo me considero uno con el Padre, claro que sí, soy hijo de claro. Dios, la esencia divina está en mi alma, ¿no? Si no, mi alma no Estás en viviría. unidad, quiere decir. Estoy en Claro, unidad con el Padre. quiere decir que estoy unido al Padre, ¿no? Que Claro. soy parte del Padre, si realmente, como tú muy bien dijiste antes, si solo existe el Padre. O sea, y como dijo San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Por lo tanto, así es, ¿no? Y creo que estas enseñanzas de Cristo nos lo muestran muy claro, ¿no? Mm, Otra cosa es que seamos capaces de comprenderlas bien o no, ¿no? mm. Pero claro, Vamos a una la persona siguiente, de bajo Gonzalo. nivel de conciencia no las puede comprender bien, aunque quiera. O sea, no Es son verdad, culpables. es verdad. Por eso él decía, el problema está en la ignorancia, no en la maldad, ¿sabes? Claro. Vamos, Gonzalo, a recordar la parábola de las 10 vírgenes. Mira. Ok. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio.
5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche llegó el novio. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco». «Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». Gonzalo. Claro, claro. Uy, no sabemos casi nada. Por eso el gran sabio Sócrates, creo que fue, ¿no? Dijo, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Sí, Vamos a ver, en este momento de nuestra evolución hay muchas cosas que evidentemente no sabemos ni podemos saber, ya las sabremos en otro momento, ¿no? Como también dice el Evangelio, ¿no? Y esta parábola también a mí me gusta relacionarla con esa otra enseñanza de Cristo, ¿no? Que dice que tú dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pero claro, llevar suficiente aceite y una lámpara es algo del César. ¿Me explico? Es comprender cómo funciona este mundo, ser responsables en este mundo, ser prudentes, estar vigilantes, claro, porque hemos venido a crecer espiritualmente y tenemos que mantener nuestra atención puesta en ello, ¿verdad? Entonces, claro, cuántas veces en esta vida, pues todos nos despistamos, ¿no? Con distracciones, miles de todo tipo y tal, y perdemos de vista el hecho de que hemos venido a crecer espiritualmente, ¿no? Y ahí es donde debemos, en mi opinión, dedicar nuestra atención y nuestra intención, ¿no? Y claro, nosotros no sabemos cuándo va a acabar el curso, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprovecharlo, ¿no? sí, Porque que para eso nos lo han dado y es un gran don y un gran regalo, ¿no? Toda esta parábola nos invita a eso, ¿no? A estar vigilantes, a asegurarnos que aprovechamos el curso, a hacer bien las cosas en el mundo del César, que también lo tenemos que aprender para crecer espiritualmente, ¿no? Y a autorresponsabilizarnos de nuestro crecimiento, ¿no? O sea que sí, sí, también es una parábola muy interesante, por sí. supuesto. Hay personas que entienden, Gonzalo, en esta parábola, que hay que estar preparados para la segunda venida de Jesús. Dice, Él prometió que volverá, pero no sabemos cuándo regresará. Ya, bueno, vamos a ver, no lo niego ni lo dudo, ¿no? Pero yo, con independencia de la segunda venida de Jesús, creo que esta parábola lo que nos invita es a aprovechar, ¿verdad? El curso de crecimiento espiritual que Dios nos ha regalado, ¿no? Nos ha dado en esta encarnación, ¿no? Todo lo demás, pues seguro que es muy interesante y que son interpretaciones también acertadas, pero yo me quedo más con esta otra, ¿no? Es Mm, decir, esta parábola lo que me está enseñando es a que no sea una persona superficial, alocada, no previsora. O sea, que el mundo del César hay que saberlo gestionar, que el mundo del César tiene sus características, tiene sus leyes, y hemos venido también a aprenderlas, entre otras cosas, para en un futuro poder ser de servicio a las almas que estén en ese momento, ¿no? Detrás nuestro en el mundo del César todavía, ¿no? claro. Y para mí es la parte más importante de esta Y enseñanza. Gonzalo, cuando las 5 vírgenes previsoras no le dan aceite a las otras, Sí, claro, es ese momento en que tú puedes ofrecer información, podemos ofrecer claro, cómo es nuestra experiencia, pero cada uno, ¿verdad?, debe vivir su experiencia, ¿no? sin duda, lo que es esa parábola, y mira, me alegro que hayas, que hayas resaltado este aspecto también de esta parábola, ¿no? Claro, Porque no es transferible la fe. La fe no, no es no, transferible, no te la puedo pasar. no. Fíjate que los maestros espirituales dicen que
yo no puedo crecer por otros. Lo que pasa es que es verdad que tampoco puedo crecer sin otros, pero son Mm, cosas distintas, ¿no? mm, Entonces, claro, las cinco vírgenes, por así decirlo, ¿no? Que sí tenían previsto el problema del aceite, pues tenían que dejar que las otras también vivieran su destino, ¿no? Y claro. aprendieran de sus errores, ¿verdad? Porque claro, llega un momento que a veces nosotros interferimos sin querer en el destino de los demás, confundiendo eso con el servicio, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, el servicio es dar información, es acompañar, es transmitir vibración, ¿vale? Para que la otra Mm, persona pueda comprender, pero no es hacer por otro lo que otro debe hacer por sí mismo. claro. Esa es la distinción. Ujú. Y la simbología de las lámparas, Gonzalo, bueno, como llevando la luz allí donde Claro, vayas, ¿no? Siempre claro, manténla encendida, siempre mantén encendida esa claro. llama, ¿no? Y no Energía, perderás la paz, como tú claro, dices. la energía alta de la que hablábamos antes, ¿no? Y entonces tienes que cuidarla, tienes que asegurarte que tienes suficiente aceite para que se mantenga, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que, mira, cuando estamos encarnados tenemos un cuerpo físico, ¿no? Y por lo tanto ese cuerpo físico tiene unas limitaciones. Por ejemplo, no puede volar por sí mismo, no puede, o sea, tiene sus limitaciones. Y estamos obligados a cuidarlo, ¿no? Porque el cuerpo, de alguna manera, es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y es donde vamos a hacer el trabajo de crecimiento. Y por lo tanto, igual que si a ti mañana te regalan, yo qué sé, un abrigo maravilloso, pues lo vas a cuidar, ¿verdad? Porque, pues, con el cuerpo lo mismo, ¿no? Porque lo necesitamos para este curso de crecimiento en el mundo de la materia. Y tenemos que cuidarlo, pues con, no sé, esto ya hay mucha gente que lo trata mucho mejor que yo, ¿no? Pero el sueño adecuado, el ejercicio físico, la comida adecuada, el no meternos veneno en el cuerpo si podemos evitarlo, en fin, valorar el don que tenemos, ¿no? El traje de buzo que nos han regalado para que podamos hacer este curso de crecimiento, ¿no? Claro, que Claro, la vasija se encuentre disponible para recibir disponible. ese vino nuevo. Ahí está, pero claro, para eso tiene que estar en condiciones, ¿no? Mm, Fran mens sana in corpore sano, ¿no? mm, Entonces, pero claro, tampoco tenemos, una cosa es cuidarlo, respetarlo y valorarlo, y otra cosa distinta es aferrarnos a él, no sé si me entiendes, ¿no? mm. No, hombre, pues si cuando Dios disponga que ya es momento de soltar el traje de buzo, pues nada, fenomenal, sin miedo ninguno, porque pasamos a una mejor situación. Pero mientras Dios no disponga que es el momento adecuado para nuestro crecimiento, pues cuidarlo lo mejor posible, como siempre, sin llegar a obsesionarse, porque lo importante de nosotros es el alma, no el cuerpo, ¿no? Mm. Vamos a la última de las parábolas, es la parábola de las aves y los lirios, una de las más, vamos a decir, populares, ¿no? Busca el reino de Dios y todo lo demás llega por añadidura. Vamos a escucharla. La parábola de las aves y los lirios. Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 12. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe los corroen y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado, pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis preocupados. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso
estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Bien cierto, cada día viene Oh, con pero su esta enseñanza dificultad. esta tiene para mucho, ¿no? Esta Porque tiene para mucho. para mucho, ¿no? Pero vamos a ver, en primer lugar, es correcto, ¿no? Vamos a intentar razonar, ¿verdad? Porque la comprensión espiritual es transmental, pero nunca hay, o sea, está más allá de la razón, pero nunca es irracional, Mm. ¿vale? Porque incluye y trasciende, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿a qué hemos venido? ¿Qué pintamos aquí? O sea, vamos a contestar bien a las dos preguntas de quién soy yo y para qué estoy aquí, ¿no? Yo soy un ser espiritual teniendo una experiencia física de crecimiento. No soy un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia, ¿no? Primera distinción. Segunda respuesta. ¿Para qué estoy aquí? Para crecer espiritualmente, para subir de nivel de conciencia, para unirme más a Dios. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es, oye, no perdáis de vista para qué habéis venido, dónde vais a prestar vuestra atención, vuestra intención, en acumular, en tener muchísimas posesiones, y eso a qué os va a llevar. Mira, yo te puedo asegurar, o sea, que el éxito en la vida, ¿no? Medido de esa manera, no da la felicidad a nadie, te lo aseguro. Sí, vamos, he tenido un banco privado, o sea, Mm. conozco a mucha gente que tiene muchos recursos y eso no les lleva a la No felicidad. todos eran felices allí, ¿no, Gonzalo? No, 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 todos no, ninguno. Lo único, la riqueza, las posesiones, solo te sirven para sufrir más cómodamente. Se sufre más cómodamente en un yate muy grande que en una fabada, ¿no? Favor de estar de por ahí. Pero es solo eso, o sea, se sufre en ambos casos, ¿vale? Mm. Entonces, lo que Jesús nos vino a decir es: oye, céntrate en aquello a lo que has venido y no te preocupes porque las cosas, los eventos, todo ocurre por ley. Si es que esto es algo que tenemos que comprender, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo escuchaba esta parábola y era un chico joven o incluso un hombre joven, yo era el terror de los sacerdotes porque yo les preguntaba, me acuerdo perfectamente, ¿y esto de la añadidura cómo ocurre, ¿no? O sea, ¿esto cómo, ¿Cuándo aparece? ¿Cómo se bueno, hace? sí, ¿cómo? Y entonces me acuerdo que en aquel entonces, ¿no? Hace tantos años me decían, no, hijo, esto es un misterio, ahora, pero hay que creerlo por fe y tal. Y yo me acuerdo que les decía, pero ¿cómo voy a gestionar yo mis empresas con misterios? Yo tengo que gestionar mis... Si yo voy a dejar esto en manos de la añadidura, tendré que comprender cómo ocurre, ¿no? Yo que era entonces tan racionalista, además, ¿no? Mm. Pero es verdad, o sea... eh, a ti te va a ocurrir, a mí me va a ocurrir, a todos nos va a ocurrir lo que convenga que nos ocurra para nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, las cosas ocurren por ley. Por eso, saber que ocurren por ley es lo que nos lleva a aplicar lo que siempre nos han enseñado los maestros espirituales, que es tú da lo mejor de ti mismo en lo que hagas, ¿verdad? Y deja en manos de Dios el resultado. Eso, antes de decirlo Jesús, lo dijo Krishna en el Bhagavad Gita, le dice a Arjuna, tú tienes derecho a tu trabajo, pero no tienes derecho a los frutos de tu trabajo. Esos ocurren por ley. ¿Ves? Despréndete de los resultados. Claro, porque no te corresponden, porque eso depende de la ley. A lo mejor tú has hecho las cosas maravillosamente bien, pero el resultado no conviene porque no sería lo mejor para el crecimiento de las almas, por ejemplo, ¿no? Y eso no lo sabemos nosotros, no lo podemos saber. A veces en el mundo han ocurrido cosas malas, vamos, malas, o sea, que nosotros consideramos malas, Sí. pero también nos advierte el Evangelio, ¿no? Y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pues no os preocupéis que son necesarios, ¿no? ¿Necesarios para qué? Si no es para el crecimiento del alma, no se me ocurre otro motivo, ¿no? Por lo tanto, eh, tenemos que comprender eso. Entonces, cuando nosotros, ahora bien, el hecho de que ocurran las cosas por ley no debe llevarnos a la pasividad ni a la inacción, porque podemos llegar a pensar, oye, si todo ocurre por ley, pues yo me dedico a rezar, pero no trabajo y luego a ver quién paga el colegio de mi hijo. No sé si me explico, ¿no? No. Nosotros tenemos que actuar, porque todos tenemos un destino, una misión y una función.
cuando nos encarnamos, ¿no? El destino es lo que tenemos que aprender, la misión es lo que podemos contribuir a que aprendan otros, ¿no? Y la función es lo que hacemos para ganarnos la vida. Lo que dice la parábola no es que no actuemos, solo dice que no nos apeguemos, o sea, que no, que nuestra actuación tiene que buscar nuestro crecimiento espiritual, no el almacenamiento de lo que sea, ¿no? Riquezas o comodidades o seguridades, ¿verdad? Porque Ujú. claro, el ego tiene tres necesidades básicas: la seguridad, el control de lo externo y el ser queridos o aceptados o admirados o admitidos por los demás. Y Jesús lo que nos viene a decir es: trasciende el ego, Claro. claro. Mm. Claro, pero trascender el ego no es quedarme de brazos cruzados. Trascender el ego es actuar con más puridad de intención y es también prestar atención predominante a eso que hemos venido a hacer, que es crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente se afana mucho, ¿no? Como dice la parábola, los graneros, en los vestidos, en las posesiones, tal, pues tu atención y tu intención está puesto en eso, no en tu crecimiento, ¿no? Además, si estás en ese reino, si estás en esa esencia que tú eres, todo lo demás, que esa es la añaduría, todo lo Claro, demás va a ser atraído desde ahí. Por lo absolutamente. tanto, por eso se dice la añadidura. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es lo que La va a añadidura, suceder una vez tú halles el reino, ¿no? mira, la añadidura, ¿sabes cómo te la definiría yo ahora en términos de espiritualidad más moderna, entre comillas? Sí, La ley de correspondencia en funcionamiento. ¿Qué te parece? total. Tu Total. vibración, tu nivel de Claro, conciencia. la ley de correspondencia en funcionamiento. Ya está. Entonces, y eso se va a cumplir siempre. Pero claro, el problema de esto, de esta enseñanza, es que hay gente que puede entender, bueno, pues yo me voy a dedicar a mi crecimiento espiritual, voy a rezar, voy a meditar, voy a leer, voy a tal. Sí, hijo, sí, pero es que tienes que hacer una función. Porque claro, Jesús, en los primeros 30 años de su vida tenía una función, era carpintero, ¿no? O lo que fuera, o hacía tienda, la que fuera, ¿no? Pero tenía una función. Su padre era carpintero, el otro no sé quién, o sea, todo el mundo tiene que de alguna manera eh, realizar una actividad para comprobar la ley y para aprender la ley y ver lo que funciona, lo que no funciona, lo que da buen fruto, lo que no da buen fruto. Pero tenemos que tener nuestra intención predominante y nuestra mirada predominante en el crecimiento espiritual, Es ¿verdad? verdad. Y de ahí viene la añadidura. Pero a Mm. veces hay la confusión, hay gente que se confunde, en mi opinión, con esta parábola, cuando piensa, ah, no, pues entonces yo quieto parado y ya, coño, la añadidura ya vendrá, ya me traerá la comida. No, no, la comida, o sea, es decir, el mundo del César. Por eso el Evangelio, como todo lo demás en la realidad espiritual, hay que entenderlo en su conjunto, ¿verdad? Porque claro, si vas, solo escuchas una parábola y meditas sobre esa parábola, puede darte una información absolutamente cierta, porque Jesús no se equivocaba jamás, Pero parcial. pero exactamente, pero Mm. parcial, ¿no? Pero claro, si tú coges la parábola de la añadidura y la pones junto con la parábola, por ejemplo, de dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues Mm. ahí te queda claro, o por ejemplo la de la casa. O sea Mm. que, mira, igual que la realidad es una, el amor es uno, ¿verdad? Y claro, explicar el amor es algo complejo al principio, ¿no? Y muy sencillo al final, pero al principio es complejo. Y tienes que explicarlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Y en distintas situaciones. Entonces, por eso es bueno aprender del Evangelio, pero de manera unificada, ¿no? Muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿tú leerías el Evangelio así como rápido para entenderlo entero o irías poco a poco, parábola a parábola? Y yo siempre les digo, mira, yo lo primero que haría sería dar una lectura rápida, porque así todas las enseñanzas me suenan. Y luego, una segunda lectura ya más detallada. Pero la primera lectura rápida te permite más fácilmente luego relacionar en tu mente, ¿verdad? Mm. Unas enseñanzas con otras, ¿verdad? Que es para mí la gran riqueza del Evangelio, que es verlo todo en su conjunto, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí. Y Sí, ahora que has dicho esto, Gonzalo, de tu función, hallarás tu función, eras claro, carpintero, pero justamente eres carpintero porque vas a hallar cuál es
tu Claro. destino, cuál es tu función. La función al final es la misma para todos, que es extender la palabra de Dios, que es extender el amor de Dios allí donde estés, hagas lo que hagas, ¿no? Esa función es para Eh, todos la misma. Sin duda, pero fíjate que en ese caso yo lo llamaría casi más misión que función, ¿verdad? Porque extender el amor, extender la palabra, eso es parte de la misión de cada uno. Yo la función, fíjate, en mi mente la relaciono más con el destino, porque es más parte de nuestro destino que de nuestra misión, Mm, porque a través de nuestra función es como nosotros aprendemos de la vida, ¿no? Aprendemos no solo a comprender el amor, sino a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde cometo yo errores? Pues ahí donde estoy haciendo una actividad, ¿no? Entonces, imagínate, pues que yo era empresario, o otro profesor, o otros arquitectos, o sea, haciendo nuestra función es donde practicamos y aprendemos del amor. Por eso, fíjate, se suele decir que cuanto más bajo es el nivel de conciencia, más destino hay y menos misión hay. Cuando más alto es el nivel de conciencia, menos destino hay y más misión hay, ¿no? Y por eso yo la función la ligo más al destino que a la misión, ¿no? Porque cuando el nivel de conciencia es muy alto, la función y la misión coinciden. Por ejemplo, el ejemplo de Jesús. mm, Durante la época de su vida, pues Jesús tuvo una función, ¿no? Fue carpintero, fue lo que fuera, ¿no? Pero llega un momento donde él ya se bautiza en el Jordán, ¿no? Y empieza lo que se llama su vida pública. Y a partir de ahí ya cesa su función. Él ya no coge más herramientas de, ¿sabes? Lo que hace es justo lo que tú dices, ¿no? Bueno, ya se ha preparado de alguna manera, ¿no? Y ahora ya es el momento de que su función y su misión coincidan. mm, ¿Vale? Pero claro, para que tu función y tu misión coincidan, de alguna manera las personas normales tienen que tener la vida de alguna manera resuelta. claro. No sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, claro, yo cuando era un hombre más joven tenía que tener mi función, porque yo tengo hijos, tenía que pagarles el colegio, no sé, tenía que ingresar para poder mantener mi casa y mi familia. Ahora ya esa necesidad ha desaparecido, no sé si me entiendes, ya no la tengo en concreto, ya está resuelta. Entonces ahora ya sí puedo hacer que mi misión y mi función sean lo mismo, ¿ves? Todo Pero está ordenado, Gonzalo, claro, al milímetro eso es, pero va llegando. hasta que no se ordenó, pues tenía que seguir haciendo mi función. No sé si Claro, me... claro. Porque además, ahora que miro para atrás, comprendo que es que era necesario para mi crecimiento, porque claro, muchas de las cosas que aprendí haciendo mi función, luego me fueron necesarias para poder enseñar. No sé si me... No, era tu camino, era Claro, claramente tu era mi, camino. claro, era mi destino, ¿no? Y por lo tanto, por eso yo la función la ligo más al destino que a la misión, ¿no? Mm, y qué verdad tan irrefutable en esta parábola, ¿no? A cada día le basta su afán, cada día Claro, viene con su circunstancia, cada día trae su añadidura, ¿no? Ocúpate del día de hoy. es que lo contrario, fíjate, María, hija, lo contrario es a veces pagar intereses por una deuda que no vamos a tener. El famoso mal hábito de la preocupación, ¿vale? Es que muchas veces, digo, a mí me ha pasado tantas veces en la vida, hijo, esto, que me he preocupado de tantas cosas que luego no han ocurrido, que he pagado intereses por una deuda que después no iba a tener. No sé si me... Muy gráfico Sí, este sí, ejemplo. sí. Pagas intereses que Claro, nadie por te una está deuda. pidiendo. Claro, por una deuda que no, que al final no acabas teniendo. Y eso, yo me dedicaba al sector financiero cuando era empresario y esa es una de las mayores estupideces que puedes hacer, ¿no? O sea, pagar intereses por una deuda que no tienes, ¿no? Entonces, yo creo que de las cosas hay que ocuparse y que hay que vivir en el presente, como dice la parábola y como dices tú, que es el único sitio donde puedes actuar. O es que tú puedes actuar en el futuro, ¿verdad que no? Y en el pasado tampoco, que ya pasó. Ahora, a ver, ponte a cambiar el pasado, hombre. ¿Entiendes? Solo puedes actuar en el presente, ¿verdad? Entonces, si estás centrada en el presente, te estás ocupando de lo que va surgiendo. Y claro, lo que dice la parábola es lo mismo que hemos dicho tú y yo antes. La ley de correspondencia en funcionamiento, porque el universo siempre te va a poner delante las situaciones que necesites para crecer en ese momento. Y hay gente que Mm, necesita pegar tiros en Siria, yo qué sé, y gente que necesita pues tener problemas de pareja y otros problemas de salud u otros problemas económicos o tal.
Bueno, son situaciones que tenemos que vivir porque tenemos que aprender, el alma tiene que aprender la paz imperturbable ante cualquier circunstancia externa. Por eso tenemos que vivir casi todas a lo largo de nuestro desarrollo, ¿no? Y los distintos cursos, casi todas las situaciones humanas que son desagradables para el ego, para que Mm. así aprendamos a que esas situaciones no nos quiten la paz, ¿no? Y entonces, claro, una vez más la parábola pues lo explica perfectamente, ¿no? Mm. Sí, sí, la verdad es Así que es, así es. Gonzalo, muchas gracias. Gracias por estar al servicio, como siempre. Seguimos el año que viene, si Dios quiere, si sí, Dios quiere. claro. ¿Tú eres, Gonzalo, de los que hacen valoración, hacen balance al final del año? No, bueno, no, ¿O vas al día a día, como no, no, decimos ahora? cuando era un hombre más joven, hacía de todo, hacía balance de fin de año, propósitos del año siguiente, así de larga la lista, ¿no? No, yo cuando termina el año, pues agradezco lo que haya podido crecer ese año y la única, Dios mío, la única valoración que hago es, bueno, ha habido alguna situación en ese año que me haya podido quitar la paz, por lo tanto hay algo que me quede por crecer, ¿no? Por aprender o por practicar. Y luego, en cuanto al año próximo, lo único que pido es una cosa en la lista, ¿no? Que se cumpla la voluntad de Dios, que es lo mejor para el crecimiento de todos. O sea, que mi ego ya no tiene preferencias, ¿no? Que no quiero que haya muchos días de sol o a ver si aparece un coche nuevo en el garaje o cualquier cosa de esa. Lo que quiero es, bueno, que a ver si soy capaz de aprovechar lo mejor posible todas las circunstancias que la vida me ponga delante, pues para crecer espiritualmente. Y también pido, bueno, pues que me dé la energía para poder ser de servicio, ¿no? Que el servicio es la última asignatura que se aprende, ¿no? Y por lo tanto, cuando ya aprendes el servicio, ya estás lista para graduarte. Y yo, como tengo un gen de empresario que no puedo evitar, porque he nacido así, ¿verdad? Yo cuando tengo algo claro, ¡bum! ¿Sabes? Entonces, yo, pues, por supuesto que dejo en manos de Dios la velocidad del crecimiento espiritual, ¿no? Porque lo contrario sería intentar controlarlo yo y eso es egoico. Pero si me pregunta mi preferencia, si me la pregunta, le digo, "Hombre, mira, tú mándame todo lo que sea, que yo, mi preferencia es graduarme lo antes posible. Pero no hay prisa tampoco en irse, ¿no, No, por eso, Gonzalo? por eso, por Estamos eso. bien, estamos Lo que bien. pasa es que cuando tú ya has podido de alguna manera o has visto, ¿no? O te han dejado ver, ¿no? La realidad espiritual. Ese, claro, ¿quién quiere estar metido en el mundo de la materia, ¿no? O sea, es una cosa, yo comprendo que hasta que eso no se ve, ¿no? O no se realiza de alguna manera, pues claro, tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Pero claro, por eso yo comprendo perfectamente a Teresa de Ávila, ¿no? Que decía, muero porque no muero, o a San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte, ¿no? Sí, Los místicos han tenido todos una gran prisa en irse para casa, ¿no? Porque sí. claro, saben que son mejor que esto, ¿no? Y entonces el otro lo hacemos, la gente normal lo hace al revés, ¿no? Oye, yo cuando era niño prefería estar en vacaciones de verano que no en el colegio. Pero ahora nosotros estamos en el colegio, no queremos irnos de vacaciones. Entonces digo, ¿qué está pasando aquí, no? Mm. Algo que no comprendo. Estamos en manos del universo, estamos en manos de Dios, del Padre, y cada uno sabe cuál es su trabajo, ¿verdad, Gonzalo? Lo sabe perfectamente y estos son tiempos también de sentirlo Claro. y de revisar esas parábolas que no tienen tiempo, que están fuera del tiempo, que son atemporales, que son preciosas y que son, están escritas en ese contexto, ¿verdad? Hay que entenderlas escritas en ese contexto, pero que nos aportan tanto y nos ayudan a hacer esa mirada interior y y ¿Sabes qué? acabar este año El último comentario con que la mirada y la tengo mente disponibles, ¿verdad? Para lo que venga. es que esto que has dicho tú ahora es muy importante, ¿no? Porque, mira, en el crecimiento espiritual, es el último comentario que te hago, si me permites, Mm. una de las cosas que yo he descubierto es que es muy importante distinguir entre lo que es contextual y lo que no es contextual. Porque tú lo has dicho, estas parábolas son eternas, o sea, son válidas hoy, son válidas dentro de 1000 años, son válidas en las civilizaciones superiores, son válidas para los arcángeles. Estas parábolas hablan del amor. El amor no es contextual, ¿vale? La cultura es contextual, las modas son contextuales. Ahí es donde tenemos que ser flexibles. Mm. Y van avanzando y van cambiando y nos tenemos que adaptar, pero por eso
a veces la gente, cuando no distingue bien lo que es contextual de lo que no es contextual, hay veces que te puedes empeñar en ser inmovilista a través de una fidelidad malentendida, no sé si me explico, a lo que es contextual. Oye, pues no sé, ahora ya no llevamos pelucas blancas como hace 300 años y no sé, y nos vestimos diferente. Y bueno, todo eso es contextual, no hay ningún problema con eso. Claro, vamos avanzando, no hay problema, ¿no? Pero estas enseñanzas de Jesús, todo lo que tiene que ver con Dios, con el amor, eso no es contextual. Y ahí es donde tenemos que mantenernos fieles, que no rígidos, fieles, ¿no? Y luego, todo lo que es contextual, hombre, seamos flexibles, ¿sabes? Las cosas van cambiando, las culturas van cambiando, no pasa nada. Pero cuando confundimos lo contextual con lo no contextual, hacemos unos desastres terribles, ¿sabes? Mm. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Que tengas buen año. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el año que viene. Encantado, ¿no? Que tengas buena entrada de año y hasta muy pronto. Gracias por todo, Gonzalo. Gracias por estar al servicio. Muchas gracias. Gracias a ti por todo. Gracias. Un abrazo muy fuerte.